La recién casada de mi padre intentó desalojarme de mi hogar en cuanto él partió. Argumentó que le correspondía la casa más que a mí porque era su esposa, entonces. La dejé pensar que tenía una oportunidad hasta que la descubrí en la cena familiar. Perder a mi padre fue una de las cosas más difíciles que había pasado. Todavía no parecía real. Hace apenas unos días había estado sentado con él, escuchando una de sus historias interminables. De las que solía hacerme rodar los ojos, pero ahora daría cualquier cosa por volver a escuchar. Y aquí estaba yo, de pie en una habitación llena de dolientes, asintiendo y agradeciendo a la gente por sus condolencias cuando todo lo que quería era desaparecer. Debería haber podido llorar en paz, pero la nueva esposa de mi padre, mi madrastra de 6 meses, se aseguró de que eso no fuera una opción. No me desagradaba cuando mi padre nos presentó por primera vez. Era educada, siempre con una voz dulce, pero algo en ella parecía fuera de lugar. Se había casado rápidamente con mi padre, apenas medio año antes de que falleciera, y aunque traté de alegrarme de que encontrara compañía, nunca pude quitarme la sensación de que le interesaba más su dinero que él. Pero no dije nada en aquel entonces. Si él era feliz, no se lo arruinaría. Ahora, lamentaba aquel silencio. La primera señal de alarma llegó cuando nos sentamos para la lectura del testamento. No esperaba sorpresas. Mi padre siempre había sido claro sobre sus deseos. Me dejó la casa, ya que era su único hijo y había sido el hogar en el que crecí. Había reservado una generosa cantidad de dinero para su esposa, asegurándose de que estuviera cuidada, pero la casa era mía. Ella no reaccionó al principio. Solo sintió como si lo hubiera esperado. Pero luego, cuando todos se fueron, dio su primer paso. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, la misma mesa en la que mi padre y yo solíamos desayunar cuando era niño, y comenzó con un tono enfermizamente dulce. Dijo que sabía que aún estaba de luto, pero no tendría más sentido para mí. ¿Debo mudarme y dejarla quedarse? Después de todo, ella era la esposa de mi padre. Había sido su compañera, la que había estado ahí con él en sus últimos momentos. ¿No tendría el derecho de quedarse en su hogar? Con calma le dije que este no era solo su hogar, también era el mío. Él me lo había dejado por una razón. Ella actuó como si entendiera, sonriendo esa sonrisa falsa y comprensiva, pero luego empezó a insistir con el sentimiento de culpa. Dijo que era una viuda afligida sin ningún otro lugar a donde ir, que ahora ella estaba sola, que se había dedicado por completo a mi padre y que esto era lo menos que yo podía hacer. Agregó que yo era joven y tenía toda una vida por delante. ¿Por qué querría estar atado a una casa llena de recuerdos? Yo no caí en la trampa. Le recordé que mi padre ya la había asegurado económicamente, que no estaba pasando apuros. Y si realmente necesitaba un lugar donde quedarse, podía encontrar otro fácilmente. Fue entonces cuando dejó la actuación. Su sonrisa se desvaneció y se burló, diciendo que no era justo que yo heredara todo mientras ella solo se quedaba con dinero. Tuvo la desfachatez de decir que ella merecía la casa más que yo porque era su esposa. Mantuve mi expresión neutra, pero por dentro, estaba ardiendo de furia. La forma en que lo dijo era como si ella fuera la única que había perdido a alguien, como si yo no acabara de perder a mi padre. Como si no tuviera años de recuerdos en este hogar, como si ella no hubiera llegado hace menos de un año y decidido que tenía derecho a todo lo que él había construido. Fue entonces cuando me di cuenta de que discutir con ella era inútil. Ya se había convencido de que era la verdadera víctima en todo esto. Nada de lo que dijera cambiaría eso. Así que hice lo que ella no esperaba. No peleé. La dejé creer que tenía una oportunidad. Asentí, fingiendo considerar sus palabras, diciéndole que necesitaba tiempo para pensar. Ella pareció satisfecha con eso, claramente convencida de que había sembrado la semilla. Déjala creerlo. Hazla pensar que está ganando. Porque cuando llegue el momento, él no sabría que le golpeó. Mientras tanto, noté que su comportamiento empezaba a cambiar. Al principio era sutil, reorganizaba cosas en la casa, movía muebles como si estuviera acomodándose a largo plazo. Luego se intensificó. Comenzó a actuar como si yo fuera un invitado en mi propia casa, haciendo pequeños comentarios sobre cómo podía ayudarme a empacar cuando decidiera a dónde quería mudarme.
Fue entonces cuando supe que se había convencido por completo de que iba a tomar el control. La gota que colmó el vaso fue en la cena familiar después del funeral. Se suponía que era un momento para que todos se reunieran y recordaran a mi papá. Un encuentro solemne pero respetuoso. En cambio, ella convirtió todo en una fiesta de lástima para ella misma. Justo en medio de la cena, empezó a llorar en voz alta, sus hombros temblando dramáticamente mientras sollozaba sobre lo difícil que había sido todo para ella. Habló sobre cuánto extrañaba a mi padre, pero de alguna manera convirtió todo en un ataque contra mí. Lloraba diciendo que se sentía tan sola, que le estaban tratando injustamente y que le estaba haciendo la vida más difícil al no dejarle quedarse en la casa que compartía con mi padre. Se llamaba a sí misma una pobre viuda y me retrataba como una hijastra cruel y desalmada que se había vuelto en su contra en cuanto mi padre se fue. Algunos miembros de la familia se veían incómodos. Otros parecían estar considerando sus palabras. Podía ver lo que estaba pasando, estaba probando las aguas, tratando de ver quién estaría de su lado. La dejé hablar. La dejé seguir y seguir, cavando su propia tumba, mientras yo calmadamente terminaba mi comida. Luego, cuando terminó, me limpié la boca con la servilleta, la coloqué en la mesa y finalmente hablé. Dije que era curioso, realmente gracioso, como ella estaba aquí sentada, sollozando sobre lo injusto que era yo, cuando ella había sido quien intentaba echarme de mi propia casa en cuanto terminó el funeral. La habitación se quedó en silencio. Vi cómo su rostro perdía el color al darse cuenta. Había caído en mi trampa. Y aún no había terminado. La habitación estaba en silencio, el tipo de silencio. Esa sensación de opresión en el pecho, densa y sofocante. El rostro de mi madrastra se había puesto pálido. Sus lágrimas de cocodrilo se secaron más rápido de lo que podía parpadear. Estaba tan segura, tan confiada en que su actuación dramática influiría en la familia, que la gente se volvería en mi contra y me diría que debía ser más comprensiva. Pero ahora todos la miraban, esperando que se explicara. No le di la oportunidad. Comenté lo extraño que resultaba verla aquí, sollozando sobre lo injusta que era yo, cuando pasó la última semana tratando de tomar posesión de mi casa, una casa a la que nunca tuvo derecho. Me dirigí a los parientes que habían empezado a mostrar simpatía hacia ella y les pregunté si les parecía justo que la hija del difunto fuera obligada a dejar su hogar de la infancia para que su nueva esposa de 6 meses lo tomara. Eso hizo que algunas personas se removieran en sus asientos. Pero no había terminado. Le dije que la había hecho creer que tenía una oportunidad, no porque realmente lo estuviera considerando, sino porque quería ver hasta dónde llegaría. Y vaya, había llegado lejos. Había movido mis cosas. Actuado como si ya fuera dueña del lugar y tratado de manipularme para que me fuera y así quedarse con la casa. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, pero estaba sin palabras. Entonces vino el intento desesperado de dar marcha atrás. Se rió nerviosamente, sacudiendo la cabeza, diciendo que yo lo había malinterpretado todo, que nunca intentó quitarme nada, que solo le preocupaba la convivencia y quería tener una conversación. Incluso se dirigió a algunos de los parientes mayores, interpretando el papel de viuda pobre y confundida, diciendo que había sido un momento emocional y que no había querido sonar exigente. Levanté una ceja. Pregunté si mover mis cosas sin permiso y decirme que empezar a hacer las maletas era parte de una conversación emocional. El silencio se prolongó nuevamente. Entonces, mi tío, hermano de mi padre, tomó la palabra. Dijo que siempre había pensado que mi padre era demasiado generoso. Cuando se trataba de su nueva esposa, que las cosas se habían movido demasiado rápido entre ellos. Él miró fijamente a mi madrastra y le dijo que aunque había intentado darle el beneficio de la duda, ahora estaba claro que a ella nunca le importó mi padre de la manera en que decía. Su rostro se sonrojó intensamente. Inmediatamente pasó a modo de control de daños. Se sollozaba, sacudiendo la cabeza, diciendo que amaba a mi padre más que a nada, que él significaba el mundo para ella, y que solo se sentía perdida ahora porque todo había cambiado tan repentinamente. Se volvió hacia mí, con la voz suave y frágil, diciendo que solo había querido encontrar una forma de convivir juntos, que había esperado que pudiéramos ser una familia. Casi me reí. Le dije que si hubiera querido que fuéramos una familia,
No habría intentado quedarse con mi hogar en cuanto mi padre estuvo en la tumba. Fue entonces cuando se enojó. Su voz se volvió aguda mientras me espetaba que yo era egoísta, que tenía el corazón frío, que mi padre se avergonzaría de mí por tratar a su esposa de esa manera. Aquello tocó un nervio. Le dije que mi padre no se avergonzaría de mí, se avergonzaría de ella, por intentar manipularme para que me fuera de mi propia casa. Que si realmente lo amaba, respetaría sus deseos en lugar de actuar como un buitre acechando sus bienes. Se produjeron suspiros alrededor de la mesa. Ella volvió a llorar, lágrimas reales esta vez, no por lástima sino por frustración. Se volvió hacia la familia de mi padre, rogando por apoyo, pero nadie picó el anzuelo. Incluso mis parientes más tradicionales, aquellos que normalmente habrían apoyado la idea de una viuda en duelo, no salieron en su defensa. Porque al final del día, todos podían ver lo que realmente estaba pasando. Y vino el golpe final. Me recosté en mi silla y dije, con el tono más casual, que no tenía nada de qué preocuparse porque no iba a quedarse sin hogar. Tenía una cuantiosa herencia, gracias a mi padre. Podría comprarse un lugar propio, si realmente quería vivir en U después del fiasco en la cena familiar, donde mi madrastra se avergonzó con sus lágrimas de cocodrilo, decidí que ya era hora de dejar de ser amable. Ya le habían entregado una notificación oficial de desalojo, pero ella la había estado ignorando, probablemente pensando que podría desgastarme con suficiente culpa y manipulación. Estaba equivocada. Podría simplemente tirar sus cosas. Legalmente, ella no podía hacerme nada. El desalojo era simplemente un esfuerzo de mi parte para cortar de raíz para que no pudiera acosarme más tarde. Esa noche hice algunas llamadas. No iba a permitir que siguiera ocupando mi casa, pretendiendo que tenía algún derecho sobre ella. Ya se había iniciado el proceso de desalojo, pero ella estaba retrasando lo inevitable y yo no estaba de humor para dejar que prolongara más la situación. A la mañana siguiente, obtuve una fecha formal para su desalojo y me aseguré de que ella estuviera bien enterada. Hice entregar personalmente una copia de los documentos oficiales. Cuando los vio, montó un escándalo, exigiendo saber cómo podía ser tan despiadado. Simplemente le dije que no tenía ningún derecho sobre la casa y que se le había dado más que suficiente tiempo. Para averiguar a dónde ir intentó decir que necesitaba más tiempo, pero corté relación con ella. Habían pasado meses para que pusiera las cosas en orden. Tenía dinero del patrimonio de mi padre. La única razón por la que seguía merodeando era porque esperaba que se diera, pero no lo hice, y para dejar las cosas bien claras, le hice saber que si no se iba pacíficamente, no tendría problema en hacer que la autoridad la echara. Eso la calló rápidamente. El día del desalojo, me aseguré de ni siquiera estar allí. Ya había empacado todo lo mío mucho antes, y lo que le pertenecía a ella estaba empaquetado y listo. Dejé que los funcionarios se encargaran. Y cuando finalmente se marchó, me aseguré de informar detalladamente a la familia sobre lo sucedido. Sin más lágrimas falsas de viuda. Sin más fingir que se había quedado sin nada. Obtuvo exactamente lo que merecía. Esta casa era verdaderamente mía ahora. Pero yo sabía que no había terminado. Mujeres como ella, con aires de superioridad, manipuladoras, impulsadas por la codicia, nunca aceptan la derrota fácilmente. Así que cuando recibí la llamada unos días después de uno de mis primos diciéndome que mi madrastra estaba diciéndole a todos que la habían engañado en el testamento y que estaba considerando tomar acciones legales, ni siquiera me sorprendí. Me molestó, pero no me sorprendió. Se marchó de la cena familiar avergonzada y luego desalojada. Su gran actuación se estrelló y quemó frente a todos. Ahora, claramente estaba tratando de reescribir la narrativa, pintándose a sí misma como víctima de un engaño cruel y tramposo esta vez. Suspiré y le pregunté a mi primo cuántas personas realmente estaban creyendo su absurdo. Vaciló, luego admitió que aunque la mayoría de la familia veía a través de su acto, algunos familiares más distantes, aquellos que no conocían la historia completa, comenzaban a murmurar sobre lo injusto que era dejar a la viuda afligida sin nada. ¿Tuve que reírme de eso sin nada? Ella había recibido cientos de miles de dólares en herencia. Mientras tanto, yo había obtenido la casa en la que mi padre había trabajado toda su vida para comprar, la casa donde me había criado. Y aún así, eso no era todo suficiente para ella.
Le pregunté a mi prima si realmente había presentado alguna acción legal aún. Y rápidamente dijo que no, mi madrastra solo estaba presumiendo, esperando poder presionarme para que le diera lo que quería antes de intentar algo oficial. Me contó todo lo que necesitaba saber. Estaba mintiendo. Pero por si acaso, decidí actuar de manera proactiva. Actualización 4. Al día siguiente, concerté una cita con el abogado de mi padre, el mismo que había gestionado su patrimonio. No estaba preocupado, pero quería estar totalmente seguro de que todo estaba tan sólido como recordaba. Cuando entré en la oficina y expliqué la situación, el abogado, un hombre experimentado que había lidiado con batallas por herencias durante años, simplemente suspiró y negó con la cabeza. Dijo que no le sorprendía. Aparentemente, mi madrastra ya lo había llamado, exigiendo saber si podía impugnar el testamento. Levanté una ceja y le pregunté cómo había ido esa conversación. Él sonrió con malicia y dijo que la había desestimado de inmediato. El testamento era sólido como una roca. Mi padre había revisado personalmente cada detalle con su abogado antes de firmar, dejando claro explícitamente que su casa debía ser para mí y solo para mí. Su dinero, sí, una parte había ido para su esposa, pero mi padre nunca había tenido la intención de que ella se quedara con todo. Protegía mi herencia, asegurando que no hubiera margen para manipulación. Así que, incluso si intentaba impugnarlo, perdería. Rotundamente. Respiré aliviado y le agradecí por su tiempo. Luego, porque no estaba de humor para dejar que siguiera difundiendo mentiras, decidí poner fin a su pequeño juego yo mismo. Esa tarde, envié un mensaje grupal a todos los familiares que habían estado comentando sobre las acusaciones de mi madrastra. Fui directo y profesional. Les informé que acababa de salir de una reunión con el abogado y que las acusaciones de mi madrastra eran totalmente falsas. Expliqué que el testamento de mi padre había sido revisado minuciosamente, que había tomado sus decisiones con total claridad y que no había ningún motivo legal. Le di fundamentos para que los desafiara. También le aseguré de incluir un pequeño recordatorio de que mi madrastra no se había quedado sin nada. Ella había heredado una cantidad significativa de dinero, más que suficiente para vivir cómodamente. Lo único que no había conseguido era la casa que nunca había sido destinada a ser suya en primer lugar. Luego, solo para dejar claro el mensaje, terminé diciendo que si mi madrastra seguía difundiendo falsas acusaciones o molestándome sobre la casa, no tendría problema en presentar una denuncia legal por acoso. Menos de un minuto después de enviar el mensaje, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Algunos parientes respondieron con mensajes simples de entendimiento, mientras que otros enviaron disculpas por dudar de mí en primer lugar. Incluso un par de hermanos de mi padre expresaron su disgusto por el comportamiento de mi madrastra, diciendo que habían sospechado de ella desde el principio. Y entonces, tal como esperaba, mi madrastra me llamó. Dejé sonar el teléfono. Llamó de nuevo. Hice caso omiso. Luego vinieron los mensajes enfadados. Me acusó de arruinar su reputación, de volver a la familia en su contra, de ser vengativa y cruel. Afirmó que solo había querido sentirse segura, que mi padre estaría destrozado si pudiera ver cómo le estaba tratando. Yo no respondí. Porque al final del día, no necesitaba hacerlo. Había jugado sus cartas y había perdido. Actualización 5. La próxima vez que la vi fue un par de días después en el supermercado. Se veía exhausta, como si hubiera pasado las últimas noches furiosa y frustrada. Estaba viviendo en la casa que había recibido de su exesposo. Era un apartamento pequeño por lo que sabía. Pero lo que realmente llamó mi atención fue lo cuidadosa que estaba haciendo. No miraba en mi dirección. No intentaba empezar nada. Finalmente se había dado cuenta de que yo no era alguien a quien pudiera manejar a su antojo. Actualización 6. 20 días después conseguí mi propio apartamento, ya que estaba más cerca de mi oficina y no me quedaba en mi casa heredada por ahora. Recibí una llamada. De acuerdo, aquí tienes la reescritura. Tenía una vecina, una señora mayor que conocía a mi papá desde hace años. Sonaba preocupada. Me contó que mi madrastra había estado merodeando alrededor de la propiedad, rondando por el patio trasero tarde en la noche. Al principio pensé que estaba exagerando,
quizás mi madrastra solo pasaba en coche, lamentando su oportunidad perdida de vivir a mis expensas por el resto de su vida. Pero a la mañana siguiente fui a la casa y noté algo extraño. El picaporte de la puerta trasera parecía haber sido manipulado. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero luego revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y ahí estaba ella, mi madrastra, merodeando por el patio trasero en medio de la noche, intentando entrar a la fuerza. Estaba furioso. No tenía vergüenza, no tenía sentido de los límites. Había perdido la casa. Había sido desalojada legalmente. Y, sin embargo, seguía creyendo que podía tomar lo que no le pertenecía. Decidí en ese momento que si quería comportarse como una criminal, la trataría como tal. En lugar de enfrentarla de inmediato, esperé. Conocía su tipo. Estaba desesperada, y lo intentaría de nuevo. Así que pedí un favor a un amigo que trabajaba en seguridad privada. Colocamos cámaras adicionales alrededor de la propiedad y esperamos. Seguro que, 2 noches más tarde, regresó. Pero esta vez, más audaz. Tenía una bolsa de deporte e intentaba forzar la ventana de la sala de estar. Ni siquiera le di la oportunidad de entrar. Llamé inmediatamente a la policía, y cuando llegaron, tuvo la audacia de actuar como si fuera la víctima. Les dijo que estaba recuperando objetos sentimentales y que yo era cruel al negarle el acceso a su propia casa. Los oficiales no estaban para bromas. Le preguntaron si tenía pruebas de que algo dentro pertenecía a ella. Por supuesto, no tenía nada. Todo lo que tenía eran excusas y sus habituales lágrimas falsas. Pero esta vez, no funcionó. Esto ya no era una disputa familiar. Era un intento de intrusión y robo. La policía la escoltó fuera y presenté cargos. Cuando se supo lo que había pasado, la familia se dividió. Algunos parientes, sobre todo del lado de ella, intentaron hacerme sentir culpable, diciendo que me había excedido al involucrar a la policía. Pero la familia de mi papá, ellos estaban completamente de mi lado. Mi tío incluso me llamó para decirme que estaba orgulloso de cómo manejé todo. Me contó que mi madrastra siempre había sido una cazafortunas, y mi papá había estado demasiado cegado por el amor para verlo. Pero ahora, todos la veían tal como era realmente. Su último truco le había salido completamente mal y había perdido cualquier simpatía que le quedara. En cuanto a mí, finalmente tenía paz. Nada de maquinaciones. Nada de lágrimas falsas de viuda. Créeme, en la casa que mi padre me dejó, exactamente como él quería. Actualización 7. Si mi madrastra pensaba que su truco en la casa iba a ser lo peor de todo, se equivocaba totalmente. Porque mientras ella estaba ocupada violando la ley, yo estaba ocupada deshaciendo su supuesta herencia. Después del intento de allanamiento, tuve una larga conversación con mi abogado. Quería asegurarme de que ella nunca tuviera derecho a nada de lo que mi padre dejó atrás. Fue entonces cuando mencionó algo interesante. Aunque mi papá le dejó una parte de su patrimonio, el testamento no era infalible. Había lagunas. Y no era solo una, sino varias. Resultó que mi padre no quería que nada fuera demasiado complicado con su parte de la herencia, por si acaso, probablemente asumiendo que mi madrastra no impugnaría nada. Pero ella lo hizo. Y porque se le pasó la mano, luchó por más de lo que le correspondía y actuó de mala fe. Había abierto sin saberlo la puerta para que yo impugnara todo. Sabía que mi padre nunca quiso que ella tuviera control total de nada. Solo debía tener lo suficiente para mantenerse, no adueñarse ni reclamar cosas que no eran suyas. Y como ya había intentado manipular el testamento, sido desalojada, y ahora trató de entrar por la fuerza, me dio toda la munición que necesitaba para impugnar su herencia. Actualización 8. Cuando recibió la notificación legal, ella perdió. Me envió mensajes furiosos, acusándome de arruinar la vida de una pobre viuda. Tenía que dejar de sobreutilizar esa carta. Incluso se desahogó en Facebook, retratándose como esta víctima trágica a la que su malvada hijastra buscaba perjudicar. Afirmaba que el último deseo de mi padre fue que cuidaran de ella y que yo era una niña codiciosa por ir en contra de eso. Pero omitió la parte en la que mintió, manipuló e intentó literalmente entrar a la casa.
Obviamente no reaccioné porque podía utilizar eso en el tribunal. Mujer tonta. Comenzó a llamar a parientes lejanos, tratando de que se pusieran de su lado, pero no funcionó. La mayoría de ellos ya sabían que había estado actuando de manera sospechosa desde que mi padre falleció. Algunos incluso me enviaron mensajes diciendo que ya no tenían simpatía por ella. Luego vino la batalla judicial. Se presentó en su mejor actuación de viuda, vistiendo de negro, sollozando en un pañuelo como si estuviera llorando de nuevo. Intentó hacerse la víctima, pero mi abogado destrozó sus argumentos como si fueran papel mojado. Presentamos pruebas de su desalojo. Pruebas de su intento de entrar ilegalmente. Mensajes de sus intentos de tomar posesión de la casa. Documentos financieros que mostraban que ya había tomado una gran suma de dinero pero aún exigía más. ¿El juez? No impresionado. Cuando ella comenzó a sollozar dramáticamente, el juez la detuvo inmediatamente y le pidió que se enfocara en los hechos reales. No se lo esperaba. Contaba con la simpatía, pensando que el tribunal la vería como la pobre viuda abandonada. Mis pobres ojos no podían dejar de rodar solos. En cambio, la vieron como una mujer manipuladora que había cruzado los límites. Y entonces, mi abogado lanzó el golpe final. Argumentamos que, debido a que actuó de mala fe, violó los términos de su propia herencia. La sentencia llegó más rápido de lo esperado. Perdió todo. ¿Su herencia? ¿Perdida el dinero que ya había tomado? ¿Se le ordenó devolver una parte en la casa? Legal y oficialmente mía. Como siempre fue. En el momento en que el juez anunció la sentencia, ella se quedó completamente congelada. Luego, frente a todos, soltó un grito como si su vida acabara de terminar. Se agarró el pecho, murmurando sobre lo injusto que era todo y que le estaban echando a la calle. ¿El juez? No le importaba. Simplemente le dijo que ella misma había acabado su propia tumba y ahora debía acostarse en ella. Al salir de esa sala, podía escucharla gritándole a su abogado, preguntándole cómo pudo permitir que esto sucediera. Pero ella misma se había arruinado. Aún así, no había terminado. Comenzó a acosar a los antiguos amigos de mi padre, tergiversando la historia para hacerse ver como la viuda abandonada y maltratada. Estoy bastante seguro de que intentó coquetear con ellos también. Pero no funcionó. La gente había visto cómo actuó después de la muerte de mi padre. Sabían que no era una viuda doliente, era una cazafortunas que fue descubierta. Hasta sus propios amigos empezaron a distanciarse. Cuando ella comenzó a sollozar dramáticamente, el juez la detuvo inmediatamente y le pidió que se enfocara en los hechos reales. No se lo esperaba. Contaba con la simpatía, pensando que el tribunal la vería como la pobre viuda abandonada. Mis pobres ojos no podían dejar de rodar solos. En cambio, la vieron como una mujer manipuladora que había cruzado los límites. Y algunos incluso me llamaron para disculparse, diciendo que no tenían idea de lo mal que era en realidad. Intentó avergonzarme en redes sociales, pero para entonces a nadie le importaba. No era la villana en esta historia. Ella lo era, y lo mejor, terminó teniendo que mudarse fuera del estado porque había quemado todos sus puentes aquí. No podía mostrarse en ninguna reunión familiar, ni manipular a nadie más para que estuviera de su lado. Perdió la casa. Perdió su herencia y lo más importante, perdió el juego que pensaba que estaba ganando. Finalmente pude llorar la pérdida de mi padre en paz. Sin más dramas. Sin más conflictos. Solo yo, en la casa que él me dejó, sabiendo que había hecho exactamente lo que él hubiera querido. Ella pensó que podía tomar lo que no le pertenecía. Pensó que podía robarme. Pensó que podía intimidar y manipular su camino hacia mi vida. Pero al final, se quedó sin nada. Y yo recuperé todo como debía ser.